Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un gran gusto el poder acompañarlos aquí esta tarde del viernes con este tema, digo, un tema sobre lo que es el concreto lanzado aquí en obras subterráneas. Ahorita déjenme eh, abrir mi presentación y estaremos listos para comenzar. Digo, pues es un gran gusto para mí poder compartir con ustedes esta tarde del viernes, donde hablaremos de una forma muy general sobre la aplicación del concreto lanzado en obras subterráneas. Veremos cómo ha ido evolucionando los sistemas de soporte en minas, cómo el concreto lanzado ha ayudado a disminuir los accidentes en las diversas obras subterráneas. Hablaremos de algunas nuevas tecnologías que se están utilizando para la implementación del concreto lanzado y veremos algunos casos de estudio interesantes por su complejidad en el manejo del concreto. Entonces, como comentaron al final de la plática, con mucho gusto contestaré sus preguntas y quiero pues, agradecer muchísimo al ACI PUC por su invitación para poder platicar con ustedes esta tarde hoy y a nuestros amigos de PIS Concretos, con quien pues, estaremos próximamente organizando algunos seminarios de capacitación. Pues bueno, entrando un poquito en materia, pues hablando de lo que es el concreto lanzado para obras subterráneas, o sea, pues el concreto lanzado para obras subterráneas pues, es algo relativamente nuevo. O sea, ha sido algo que se ha revolucionado, que ahora que ya prácticamente todas las minas lo utilizan, pero en sí es algo nuevo. Aunque el concreto lanzado se inventó en el año pues, en 1907 por Caritan Ackley, no fue hasta los años 60 que se tienen registro de las primeras aplicaciones en minas. Entonces, de los años 60 para acá, pues realmente tiene apenas alrededor de 60 años de estarse utilizando en el área del concreto lanzado para las obras subterráneas. O sea, empezó muy fuerte en los años 70 en Noruega, de ahí en México llegó a finales de los 80 y esta técnica pues ha sido muy novedosa y ha ayudado mucho al soporte y ha ido posicionándose a nivel mundial. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la industria de la construcción subterránea, pues nosotros dejamos a un lado la construcción con materiales conocidos, o sea, como lo que es el acero y el concreto, y nos enfrentamos a materiales naturales e imperfectos. En el peor de los casos, pues nos puede crear un trabajo de mala calidad, pues nos puede costar vidas. Entonces, el concreto lanzado, pues es un sistema de colocación del concreto. O sea, aquí el riesgo de una construcción subterránea, ya sea minería, ya sea un túnel, pues es el derrumbe. Eso es el principal riesgo, o el riesgo más peligroso, más significativo. O sea, los accidentes por derrumbes en minas, pues en Estados Unidos, causan alrededor de 8 a 10 muertes y más de 800 lesiones cada año. O sea, esto representa aproximadamente el 30% de los accidentes mortales y el 15% de las lesiones que suceden dentro de la industria minera cada año. Por eso es que el sostenimiento del terreno pues es uno de los principales actividades donde pues muchas asociaciones como MIOSH, como OCHA, pues están trabajando pues para prevenir estos riesgos de accidentes que lamentar. Aquí vemos un análisis estadístico donde, bueno, pues tenemos en segundo nivel, en segundo lugar, lo que es las muertes por caídas de roca, ya sean derrumbes o rocas pequeñas. No se necesita que te caigan 100,000 toneladas de material pues, para quitarte la vida. Basta una piedra pues, de 25 kilogramos que te caiga de una altura de 3 metros en la cabeza, como vemos aquí en la foto, pues para que pueda ser fatal. Entonces, la primera causa de muerte ha sido por las caídas de diferente nivel, que tiene el 26%, y después tenemos el 25% de lo que son accidentes por caídas de roca. O sea, estos datos pues, fueron tomados hasta al día 8 de junio de 2018 y como ven, pues digo, sigue siendo todavía un reto esa estabilidad de materiales pues, para evitar su desprendimiento. El concreto lanzado, os digo, es simplemente un sistema de colocación de concreto, como ya mencionábamos. Es un mortero concreto proyectado neumáticamente a gran velocidad contra una superficie.
O sea, la característica de este concreto, pues es que se compacta por la fuerza del impacto del mismo material, logrando pues así la consolidación y logrando lo que es un concreto denso e impermeable. Entonces, existen dos formas de aplicarlo, que es el concreto lanzado vía seca y lo que es el concreto lanzado vía húmeda. Los dos métodos, pues lo único que difieren es el momento en donde se adiciona el agua. En el caso del concreto lanzado vía seca, pues el agua se adiciona al final de la boquilla, o sea, se mezclan materiales sin agua, lo que es grava, arena, cemento, eso con proporciones adecuadas se dosifica dentro del equipo, el equipo transporta el material hacia la boquilla, en la boquilla se adiciona agua y entonces sale el concreto a gran velocidad, compactándose, colocándose y mezclándose al mismo tiempo. En el caso del concreto lanzado vía húmeda, pues el concreto lanzado vía húmeda es un concreto muy parecido al concreto bombeado. La diferencia es que al llegar a la boquilla, ahí se le adiciona aire y se le da la velocidad necesaria para descompactarlo y colocarlo y consolidarlo contra la superficie de aplicación. Entonces, aquí en el caso del concreto lanzado vía húmeda, la mezcla ya viene, o sea, vienen el cemento, la arena, la grava, el agua, los aditivos, ya vienen todos integrados en el camión revolvedor que descargan a la bomba de concreto y la bomba de concreto se encarga de pasar los materiales hacia la boquilla donde adicionamos aire para darle velocidad y poder lanzarlo a gran velocidad contra la superficie. Existen también dos formas de aplicarlo, el concreto lanzado manual y el concreto lanzado en aplicación robótica. Entonces, cada método pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Dependiendo de los requerimientos del proyecto, las condiciones de colocación, la accesibilidad, la experiencia y entrenamiento del personal, se debe de elegir el método más adecuado para este tipo de trabajos. A final del día, un concreto lanzado vía seca o un concreto lanzado vía húmeda, ya sea una aplicación manual o una aplicación robótica, debe de cumplir con los requerimientos del contrato, debe de cumplir con la calidad especificada de la obra, con la durabilidad especificada de la obra y entonces, como dijimos en un principio, es simplemente un sistema de colocación de concreto con ciertas características especiales que lo hacen único y muy versátil. Entonces, el concreto lanzado no es un producto, el concreto lanzado es un sistema de colocación. El concreto lanzado es concreto y debemos de cuidarlo tal cual como cuidamos al concreto convencional. O sea, también se va a agrietar, también necesita que lo curemos. O sea, todas las precauciones que tomamos con el concreto convencional de protegerlo en clima cálido, de protegerlo en clima frío, lo debemos de hacer también con el concreto lanzado. La diferencia principal radica en su procedimiento de colocación, en su procedimiento de consolidación, ya que aquí es a través de la fuerza del impacto del mismo material, a diferencia del concreto convencional, que tú utilizas un vibrador pues, para lograr esa compactación. Y sus técnicas de acabado pues, son ligeramente diferentes. La calidad del concreto lanzado depende de tres cosas principales. O sea, depende de un buen equipo, depende de una buena mezcla y depende de un buen operador. Nosotros no podemos tener un concreto lanzado de calidad si tenemos una falla en cualquiera de estas tres partes. Si tenemos problemas en el equipo, vamos a tener problemas de calidad. Si la mezcla no es de calidad, vamos a tener problemas. Y si es aplicada por una persona no capacitada y no certificada, pues nos puede dar un concreto de muy baja calidad. Y estos tres, el éxito, pues dependen de la adecuada preparación de la superficie. Entonces, son los tres pilares fundamentales de la aplicación del concreto lanzado en cualquiera de sus ramas, ya sea una aplicación en obra civil, ya sea en una aplicación subterránea. Necesitamos tener un equipo de calidad, necesitamos tener una mezcla de calidad y necesitamos tener mano de obra de calidad, si no, el trabajo puede venirse abajo. Entonces, el concreto lanzado ha venido a cambiar nuestras vidas en los que trabajamos en las obras subterráneas. La introducción del concreto reforzado con fibras pues ha llevado a una reducción sustancial en la incidencia de muertes y lesiones debido a las caídas de rocas en la industria minera. O sea, eso por su sistema de colocación, por las grandes ventajas que nos ofrecen, gracias a las nuevas tecnologías, a los nuevos aditivos, podemos lograr cosas
realmente increíbles, desde concretos con un desarrollo de resistencia muy rápido a tempranas edades, como concretos de muy alta resistencia, concretos impermeables, en fin, hay muchas tecnologías que se están aplicando y desarrollando aquí en el uso del concreto lanzado. Entonces, la evolución de los sistemas de soporte dentro de la minería, pues inició hace muchos años, pues simplemente con marcos de madera, después surgieron los marcos de acero, después el uso de cables, cerchas, de malla, anclaje, y después vino lo que es el concreto lanzado y ahora pues algunas membranas de soporte que se están manejando. Entonces, revisando esta forma de evolución de los sistemas de soporte en la industria minera, es decir, nos dimos cuenta de que pues, los marcos de madera pues, es una tecnología muy antigua, se pudren con el tiempo, son muy inefectivos, es un riesgo muy alto de que ocurran incendios por la gran cantidad de madera que se está colocando, disminuyen la sección excavada y además algo muy importante, o sea, no protegen contra el intemperismo, o sea, la roca se va a seguir teniendo cambios, va a seguir teniendo cambios de temperatura, cambios de humedad, va a tener movimientos de dilatación, contracción que van a provocar que se afloje la roca y al final del día se ocurra un derrumbe como lo estamos viendo aquí en esta zona de marcos de madera. Aquí vemos un ejemplo de unos marcos de madera que al momento en que fallaron se instalaron unos marcos de acero para poder soportar esos marcos de madera y ya hablaremos de este trabajo en un poquito más adelante. Entonces, otro de los sistemas también muy utilizados en la minería pues, es la utilización de los marcos de acero. Estos marcos de acero rara vez son económicos, rara vez son técnicamente efectivos, porque muchas veces los vemos como aquí en la foto, no están recubiertos con concreto, entonces nos van a disminuir la sección de la excavación. Es un riesgo muy grande con presencia de equipo mecánico, ya que el equipo mecánico puede golpearlos y provocar el colapso de nuestro sistema de soporte, y el concreto lanzado tiene una muchísima mejor opción. Vamos a ver aquí algunas fotos de algunos problemas con los marcos de acero. Vemos aquí cómo el marco, es decir, primero para que hacer lo que trabaje, tuvieron que rellenarlo con costales de arena, o sea, tuvieron que precargar el marco para que pudieran llegar al terreno natural. Pero esto no impidió que la roca arriba del marco se aflojara por cuestiones de intemperismo y entonces, pues bueno, tienes ya un peso muerto para poder garantizar que el marco está recargado contra el terreno para poder trabajar. Aquí vemos otra situación donde, bueno, aquí está el marco de acero, pero pues el derrumbe ocurrió por un costado por no proteger contra el intemperismo. Entonces, el intemperismo de la roca es una de las principales causas de aflojamiento y de derrumbes dentro de las minas y dentro de las obras subterráneas. O sea, esos cambios de humedad, esos cambios de temperatura provocan dilataciones y contracciones del terreno que provocan su aflojamiento y dependiendo de las características del terreno, pues puede ocurrir en una situación como la que estamos viendo aquí en esta foto. Aquí vemos otro terreno, o sea, donde se colocaron los marcos. Vemos cómo falló el terreno encima del marco. Aquí están los marcos soportando una carga, un peso muy grande de material. Y entonces, pues bueno, el proceso de rehabilitar esta zona, de descargar los marcos, de quitar ese material que está cargando, pues es un proceso lento, riesgoso y peligroso. Entonces, el concreto lanzado sin duda nos ofrece una mucho mejor opción en cuestión de soporte. Vemos lo del riesgo de que un marco sea golpeado por un equipo y nos pueda crear un efecto dominó, donde pues digo, al desestabilizar un marco, desestabilice los demás y entonces venga la falla de nuestro sistema de soporte. Aquí vemos un marco que fue golpeado por un equipo y vemos pues cómo los ademes de madera pues quedaron ya sin soporte. Vemos aquí cómo en este caso de estos marcos, la madera pues ya se pudrió por la presencia de agua en esa zona y entonces pues nos da una falsa sensación de seguridad pudiendo colapsar en cualquier momento.
Entonces, el hecho de descargar los marcos, el hecho de hacerlo de forma segura para quitar todo ese material, ese peso muerto que están cargando, pues digo, es un trabajo lento, peligroso y pues consume mucho tiempo. Las cerchas, pues digo, pueden ser un sistema de soporte muy efectivo. Se utilizan mucho en las minas de carbón. Son ideales para controlar bloques grandes. Es una cinta de acero que se coloca junto con anclaje, pero pues uno de sus problemas es que no protegen contra el intemperismo. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, unas cerchas con malla detrás y ven cómo están conteniendo ahí la roca intemperizada que se derrumbó y hoy están actuando pues como un sistema de soporte pasivo. La malla y anclaje pues es un sistema que se ha usado por muchos años. Es un sistema difícil de instalar correctamente. El riesgo de corrosión es muy alto. La malla va a trabajar una vez que la roca se ha desprendido, o sea, es un sistema pasivo de soporte. Simplemente una vez que falla la roca, entonces la malla trabaja, mientras la roca no se mueve, pues la malla no está haciendo absolutamente nada. Es mucho mejor la aplicación del concreto lanzado, tampoco protege a la roca contra el intemperismo y hay muchos casos, es decir, donde una vez que tienes que retirar ese material que se ha desprendido, pues digo, la reparación pues va a implicar volver a instalar malla y hacer toda una serie de trabajos que son lentos y costosos. Entonces, ¿es esto productivo y seguro? O sea, el estar trabajando debajo del terreno que quieres soportar. Digo, si se supone que estás instalando la malla, pues es porque estás en un terreno que es inestable, y entonces tienes que meterte debajo de ese terreno inestable para poderlo soportar. Aquí vemos una foto donde ha habido desprendimientos, la malla está trabajando y una vez pues, que se excede la capacidad de carga de la malla, pues el sistema va a fallar o pues para descargarlo lo más seguro es que vayan a tener que cortar esa malla e instalar una malla nueva para seguir evitando que las rocas vayan a golpear a alguna persona. La malla pues es difícil de manejar, digo, aún en superficie. Digo, es simplemente difícil. Entonces, aquí, lo que les decimos, la malla, la roca tiene que fallar para que la malla trabaje. Entonces, una vez que falla la roca, pues digo, sí impidió la malla que golpeara a alguna persona, que golpeara algún vehículo que estuviera pasando por ahí, pero pues realmente reparar esta área, pues es lo que rehabilitar esta área, pues digo, puede ser un proceso donde, bueno, va a quedar el terreno desprotegido y cualquier otro, en lo que se instala la nueva malla, pues ahí puede ocurrir algún otro desprendimiento. Existe una técnica de soporte muy utilizada en las minas profundas en Sudáfrica, donde hay grandes presiones de roca, que consiste en el uso de cable de preesfuerzo tensado, amarrado a la malla. Aquí podemos ver cómo con el cable están empaquetando a la roca. O sea, este sistema pues, es ideal para soportar grandes deformaciones. Aquí toda la roca fracturada es contenida. No es un proceso muy productivo, es lento y además es muy difícil instalar en los frentes por las cuestiones de la voladura. Entonces, ¿qué tanta deformación puede tener el terreno? Pues aquí está la respuesta. Pueden ver cómo las deformaciones del terreno son tan grandes que prácticamente más de 70 centímetros levantaron la vía que estaba ahí instalada en ese sitio. Y vean pues, las deformaciones en los muros. Toda esta roca pues está siendo contenida, toda esta roca nos está dando medidas de seguridad, pero pues son deformaciones muy, muy grandes. El anclaje, o sea, el anclaje es muy útil para sujetar bloques grandes. Por sí solo no va a parar piedras pequeñas. Entonces, es ahí donde la combinación entre concreto lanzado y anclaje hacen un sistema de soporte muy útil y muy versátil. El anclaje, esto es una foto muy antigua donde, bueno, tenías que meterte a un terreno inestable para anclarlo, o sea, donde pues, las personas, los obreros estaban expuestos a
a estas condiciones de trabajo para tratar de garantizar la estabilidad del terreno, pues digo, era complicado el trabajar en estas condiciones. Aquí vemos cómo el anclaje no detiene el intemperismo. Eso es unas filitas grafíticas donde los cambios de humedad y temperatura provocaron el desprendimiento y el colapso de esta zona que tenemos aquí. Vemos ahí las anclas instaladas, pero pues digo, realmente las anclas no ayudaron mucho en contener los bloques. Vemos cómo aquí está el ancla y al ladito del ancla tenemos una roca que se está desprendiendo. O sea, el anclaje es puntual, o sea, no va a detener las cosas que están alrededor de él, como en este caso. Entonces aquí vemos otra zona de intemperismo, donde, bueno, hubo los desprendimientos, está aquí una roca suspendida por el ancla, y vemos, pues bueno, el volumen que se cayó por esta intemperización de esta zona. O sea, aquí hay que tener en cuenta, digo, pues vean la cantidad de anclas que pusieron aquí, o sea, pues no van a poder detener cada piedrita con un ancla. O sea, solo alguna forma de recubrimiento es lo que va a poder controlar esas condiciones de desprendimientos superficiales. O sea, entonces, el anclaje va a servir para detener bloques grandes y, pues digo, el refuerzo superficial lo hará el concreto lanzado. Entonces, el concreto lanzado es un soporte muy activo y aquí vemos la combinación de concreto lanzado con anclaje, un anclaje sistemática colocado en el frente de una obra subterránea. Digo, el concreto lanzado pues no es realmente una tecnología nueva, excepto por las membranas que se están desarrollando, pero desgraciadamente seguimos cometiendo errores en la elección y tiempo de instalación. O sea, dependiendo del tipo de terreno, nosotros tenemos una apertura para poder absorber las deformaciones que están ocurriendo y evitar el colapso del sitio. Ese tiempo va a cambiar dependiendo la clasificación del terreno. Si es un terreno tipo 1, pues puedo tener hasta 20 años para estabilizarlo, pero si es un terreno tipo 5, puede ser que mi estabilización sea en menos de 30 minutos, que una vez que ha sido expuesto el material, al aire, se empieza a degradarse y entonces empiezo a tener inestabilidades y desprendimientos. Entonces, uno de los principales errores que cometemos es que no aplicamos el sistema de soporte a tiempo. Muchas veces nuestros desarrollos son mucho más que nuestra capacidad de soporte y entonces estamos dejando zonas propensas al riesgo de caídos y deformaciones excesivas que nos pueden generar algún problema. Como este caso. O sea, un caído por una inadecuada selección de reforzamiento. Pueden ver la costra pequeña de concreto lanzado que se aplicó, donde pues esto no pudo soportar porque no estaba diseñado para soportar el peso de este material y vino este colapso o este derrumbe en el interior de la mina. Lo triste es cuando esto nos cuesta vidas. O sea, mientras no haya vidas, pues, digo, es tiempo, es todo eso, pero cuando hay una vida involucrada es todavía mucho más dramático. O sea, vemos aquí un caído en un tope por no reforzar oportunamente. Vemos aquí el proceso de rehabilitación y el caído que tuvo esta sección. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, bueno, o sea, el reforzamiento se vuelve mucho más costoso, se vuelve mucho más lento nuestro trabajo cuando no lo realizamos a tiempo. Entonces, hay que planear de acuerdo al tipo de terreno con que estamos trabajando nuestra instalación en nuestro sistema de soporte. Entonces, aquí, digo, es necesario pues combinar varios elementos de soporte para crear un sistema integral y actuar diversos componentes. Como vemos, pues el concreto con malla y anclaje, concreto lanzado con anclaje, en fin, hay muchas cosas que podemos utilizar dependiendo concreto con marcos de acero, concreto lanzado con marcos de acero, en fin, o sea, habrá que combinar esas selecciones dependiendo de las características propias del terreno que estamos pasando. Esta es una tabla muy interesante donde
nos muestra toda la cantidad de muertos y lesionados en Australia de 1940 a 2008. O sea, vemos cómo hablan de muertes por 1,000 empleados y en los años 40, cuando se tenían cerca de 2.5 muertes por cada 1,000 empleados, ya en 2010, pues esto llega a lo mejor a 0.1%, ¿no? O sea, entonces ya a lo mejor están pues muriéndose muy poquito, o sea, por disminuyendo los caídos por las mejoras en las instalaciones de sistemas de soporte. Y lo que es esto todavía es mucho más interesante, o sea, aquí viene lo que es la caída de rocas en Australia, los accidentes y las muertes por pérdidas, a causa de caídas de roca, y a partir de la llegada del concreto lanzado, que estamos hablando en 1989, vean la drástica caída y que ha tendido siempre hacia la baja por la implementación del concreto lanzado con fibra en la estabilización de los terrenos de las minas. Entonces, en cuanto a mejoras en seguridad, el concreto lanzado ha sido un sistema muy bueno, y aquí están los datos que demuestran su utilidad, su ventaja y los beneficios de implementarlo de forma correcta. O sea, el concreto lanzado, según estadísticas de algunas minas, representa de un 12 a un 15% del costo de desarrollo. O sea, sí es un costo, sí es parte del proceso, pero las ventajas que nos ofrece pues, es todavía mucho más altas. Algo de las ventajas que nos ofrece el concreto lanzado es decir, bueno, o sea, puedo reactivar rápidamente mi ciclo de perforación, de reinicio de voladura. Sí, claro que sí, teniendo el adecuado diseño de mezcla. O sea, pero lo que lo marcan las normas es que tú debes de tener mínimo una resistencia de 1 megapascal, que son 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado, para poder permitir el reingreso de las personas. Entonces, cuando tú tienes 1 megapascal, puedes reiniciar los trabajos debajo de ese concreto lanzado recién colocado. Ahorita, pues con las nuevas tecnologías de aditivos, con los aditivos acelerantes, con los hiperreductores de agua que se están manejando, es decir, lograrlo a 4 horas no hay problema, y en algunos casos con cementos especiales, hasta en menos de 1 hora estamos obteniendo esas resistencias. Entonces, la versatilidad del diseño de mezclas muestra sus grandes resultados por las ventajas que nos ofrece en cuanto a acelerar nuestro concreto tan rápido que en menos de 1 hora tengamos ya más de 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por ejemplo, una especificación de una mina aquí en México, pues es que debes de dar la resistencia de 1 megapascal, la debes de dar en 1 hora, y debes de tener el 80% de la resistencia a compresión en 24 horas. O sea, y a 48 horas ya debes de tener el 100%. Entonces, esas cosas se pueden lograr con la adecuada combinación de aditivos químicos, con la adecuada combinación de acelerantes, con el uso de fibras. Todo eso podemos lograr pues prácticamente cosas increíbles. O sea, conociendo las necesidades y conociendo las especificaciones del proyecto, se puede diseñar. Ahora ver si ese diseño pues, es lo suficientemente económico para que pueda implementarse. Entonces, el concreto lanzado tiene 2 funciones principales. Puede actuar como refuerzo y puede actuar como soporte. Cuando actúa como refuerzo, el concreto lanzado lo que hace es reforzar el perímetro de la excavación, reforzar las deformaciones o relajación que está teniendo la roca recién expuesta, recién excavada, o el terreno recién excavado, y ahí la combinación con anclaje, el anclaje va a detener lo que son los bloques. Cuando el concreto lanzado está actuando como soporte, se deben de colocar pues, espesores adecuados y siempre debe de ir reforzado. Aquí vemos en esta foto una aplicación de un concreto lanzado como sistema de soporte entre marcos de acero en una aplicación subterránea. El concreto lanzado puede ser un soporte temporal, como lo vemos aquí en el túnel piloto, o puede ser un soporte permanente, como lo vemos aquí en esta zona. Entonces, las características del concreto lanzado, dependiendo su uso, pueden ser diferentes. Todo eso lo podemos trabajar con el adecuado diseño de mezcla, con la adecuada selección
de materiales cementantes, de acelerantes, de aditivos reductores de agua. O sea, y entonces podemos adecuarlo a las necesidades de nuestro trabajo. Vemos aquí algunas aplicaciones de concreto lanzado permanente, como son en algunas estaciones de metro, como son algunos proyectos hidroeléctricos, como son algunos túneles carreteros, donde pues bueno, se busca un concreto que tenga la durabilidad, que tenga la resistencia, que tenga las características de acuerdo al uso y proyecto que se está dando. Vemos aquí otra aplicación de un concreto lanzado permanente, que en este caso es una interconexión aquí entre túneles, y digo, pues son obras subterráneas realmente increíbles. Entonces, para la durabilidad del concreto lanzado es muchas cosas muy similares al concreto convencional. O sea, o sea, en cuanto al sistema de colocación del concreto lanzado, o sea, tenemos que tener en cuenta por lo que es la preparación de la superficie, lo que es el método de aplicación, lo que es las habilidades de los operadores, lo que son los detalles de las juntas, la preparación de las juntas de construcción, lo que es el sistema de impermeabilización, que hay impermeabilizantes integrales que se pueden agregar dentro del concreto, hay sistemas impermeabilizantes sobre los cuales se puede colocar el concreto, entonces hay sistemas de preinyección para sellar la roca antes de aplicar el concreto. Entonces, en fin, hay muchas técnicas y hay muchas posibilidades que podemos utilizar para obtener este concreto durable que nosotros estamos buscando. O sea, ahí las condiciones adecuadas de curado, igual que el concreto convencional, para garantizar su desarrollo de resistencia y un adecuado programa de calidad en obra. Son las cosas que estamos buscando. O sea, aquí, en cuanto a las propiedades de los materiales, pues es importante el tipo de cemento, la cantidad de material cementante que estamos teniendo, lo que es la relación agua-cemento, que es uno de los factores más importantes. Cabe mencionar que las normas nos marcan que la relación permitida para el concreto lanzado, la relación agua-cemento máxima es de 0.45. Entonces, manejamos relaciones agua-cemento muy bajas. Ahí está lo que es el desarrollo de resistencias y la permeabilidad, pues son las propiedades que nos van a dar una durabilidad esperada. A la hora que tengo un concreto que no es permeable, los agentes agresivos no van a poder llegar al cerro de esfuerzo, no van a poder deteriorar eso y no nos van a generar daño. Entonces, hay que conocer el medio ambiente donde está colocado ese concreto. O sea, tenemos que hacer pruebas al suelo, tenemos que hacer pruebas al agua, pues para buscar concentración de cloruros, buscar concentración de magnesio, buscar concentración de sulfatos, sobre todo pH y algunas cosas más que pudieran afectarnos la durabilidad del concreto en esas condiciones. O sea, si por alguna cuestión de servicio nuestro concreto va a estar a una abrasión, a una erosión, a un ciclo de congelación y deshielo, pues habrá que elegir los materiales y los diseños de mezcla adecuados para adecuar nuestras mezclas de concreto a esas condiciones de exposición. O sea, el ataque químico tiene mucho que ver con la temperatura, tiene mucho que ver con la humedad y tiene que ver con la concentración y tipo de agentes agresivos que están presentes. Entonces, un concreto se va a comportar muy diferente en una situación de hielo y deshielo a un concreto que está a una temperatura de 20 grados, a un concreto que está siempre en un clima frío. O sea, hay situaciones que, por ejemplo, el ataque por sulfato se acelera con temperaturas abajo de 5 grados centígrados. O sea, entonces, todas esas cuestiones debemos de analizarlas pues, para tomarlas en cuenta dependiendo el tipo de obra que estamos realizando. Entonces, les voy a mostrar aquí un video, me tocó trabajar con este robot, es el equipo más moderno de concreto lanzado que se utilizó en la construcción del túnel San Gotardo, un túnel de 150 kilómetros de largo que atraviesa los Alpes suizos y en este caso lo que vamos a ver es una aplicación de, de un recubrimiento contra fuego para proteger es una aplicación, es un acabado final para proteger en caso de un incendio que el concreto no se vaya a deteriorar. Este equipo de lanzado pues es un tren completo.
Ahí estamos viendo lo que son las tolvas de agregados, las tolvas de agua, las tolvas de cemento. Vienen perfectamente pesadas, traen sus básculas, traen sus gusanos. Ahí vemos las tolvas de los materiales. Las tolvas están selladas completamente, no hay formación de polvo. El material se osifica por este gusano. De aquí se sube el material, pasa por la báscula y de ahí llega a una mezcladora planetaria. Digo, cuenta con 2 mezcladoras planetarias, de tal forma que mientras una está mezclando, aquí vemos las mezcladoras planetarias, la otra está descargando a la bomba de concreto para garantizar así un suministro constante de concreto lanzado, fabricado ahí a demanda. Aquí vemos por lo que es la zona de básculas. Ahí está la báscula del agua, la báscula de los agregados, la báscula del cemento. Ahí está todo perfectamente pesado, todo perfectamente medido. Y todo esto viene remolcado por este tractor sobre el cual trae una lanza para la aplicación robótica. Llega, se posiciona el robot. En este caso, pues digo, ya está aplicando un recubrimiento contra fuego. Entonces, empieza el lanzador a colocar su concreto. Y este robot tiene 3 modos de operación, lo que es el modo automático, el modo semiautomático y el modo manual. En el modo automático, el robot se va a hacer cargo de la distancia, la perpendicularidad de la roca, de la boquilla al terreno. Y en el modo semiautomático, el lanzador puede tener ciertos movimientos para dar una pasada en algunas zonas. Y en el modo manual, todas las funciones son controladas por el operador. Vean el proceso de colocación, el pequeño movimiento circular, extendiendo toda la pluma, llega al final de la pluma, sube, traslapa la capa inferior y viene cerrando el espesor deseado para este caso. Como ven, va a desaparecer la malla una vez que el concreto vaya pasando. Aquí vemos en una operación completamente automática, pues aquí el lanzador simplemente se encarga de prenderlo y apagarlo. Ahí está el robot, sube el brazo, saca el brazo y viene traslapando la fila que acaba de colocar. De esa forma, pues garantizándonos un espesor uniforme en la aplicación de concreto lanzado que estamos viendo. Entonces, pues ya está en posición automática y vemos al lanzador simplemente viendo el show, y el control remoto está en el piso. Entonces, este es el robot más moderno que existe para la aplicación de concreto lanzado. Completamente viene con su planta de fabricación de concreto incluida, y pues todo esto es un tren ahí para la colocación del concreto lanzado. Entonces, voy a mostrarles ahora lo que es lo más moderno para aplicaciones mineras. Esto es un robot, es un robot que cuenta con un escáner láser. Este escáner láser hace un escaneo previo a la aplicación de concreto lanzado. Vemos aquí el proceso, llega el equipo al sitio de trabajo, se posiciona, saca sus gatos, el operador va, enciende su tablero, toma su control remoto e inicia, en este caso, el escaneo láser para dibujar la sección sobre la cual va a lanzar. Marca el punto inicial, marca el punto final, y entonces el robot hace un barrido registrando pues todas las imperfecciones del terreno. Ahí están, escaneando la superficie de la roca. Ya que termina su escaneo, nos dibuja la pantalla en 3 dimensiones. Ahí podemos girarla, podemos verla, y ahí está nuestro dibujo. Llega la mezcla de concreto, se aplica ahí, el robot calibra tu bombeo con tu osificación de aditivo hacia adelante
Y pueden ver que este también nos está checando la temperatura ahí del concreto que estamos colocando. Entonces, coloca el concreto con una mínima pulsación. La pulsación es esa parte blanca que se ve en el chorro de concreto, que es el cambio de un pistón a otro pistón, donde deja de haber concreto por unas fracciones de segundo, y allí simplemente se está dosificando puro aditivo acelerante sobre la superficie de la roca. Entonces, esa pulsación cambia de equipo a equipo. No todos los equipos de bombeo de concreto sirven para lanzar concreto. Lo que nosotros necesitamos para un equipo de concreto lanzado es que se haga ese cambio tan rápido que esa pulsación sea mínima o realmente no exista, para garantizar una colocación de forma continua. Ya una vez que el lanzador ha terminado la colocación del concreto sobre el terreno, utiliza otra vez el escáner, vuelve a hacer un barrido del área y compara la superficie lanzada contra la superficie original, donde pues tú puedes marcar con colores si hay zonas de sobreespesores o zonas de espesores deficientes, y ahí pues tú puedes perfectamente corregir en ese instante, pues, sabiendo que hay alguna zona que no cumple con las características de espesor recomendado. Pues de esa forma, pues tú garantizas un espesor uniforme de capa de concreto y mejoras pues, las colaciones y el proceso de colocación. Algo que es muy importante, como decíamos antes, por lo que es la preparación de la superficie. O sea, nosotros podemos utilizar el robot para lanzar agua con aire a alta presión para lavar la superficie, pero pues he encontrado que el lavado con agua a alta presión es mucho más efectivo. Y entonces aquí vamos a ver lo que es un hidrolavado de la preparación de una superficie previa a la colocación de. Voy a quitar el ruido que hace demasiado ruido. Entonces ahí vemos cómo ahí están varias personas con hidrolavadoras aplicando el agua a muy alta presión para retirar cualquier roca suelta, crear una superficie limpia y poder colocar el concreto y garantizar una adecuada excelencia, una adecuada adherencia a este trabajo que se va a hacer. Entonces digo, ahí vemos de una forma muy rápida por lo que es el hidrolavado de la superficie. Entonces, algo que está revolucionando es el concreto lanzado con fibras. Ahorita podemos lograr cosas muy increíbles con algunos tipos particulares de fibras y les voy a mostrar algunos ejemplos. La entrada, la función principal del concreto lanzado con fibras, pues es reforzar el concreto y darle capacidad de carga después del agrietamiento. O sea, el concreto lanzado con fibras va a resistir exactamente lo mismo, pero una vez que el concreto se ha agrietado, tiene capacidad de carga, lo que nosotros conocemos como ductilidad. Y aplicar un concreto lanzado con fibras nos va a requerir menos volumen de concreto, va a seguir más la forma irregular del terreno, con lo cual pues, nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar dinero y nos va a ahorrar materiales. Entonces veamos aquí lo que es el comportamiento de utilidad o del uso del concreto lanzado con fibras. Aquí un par de ejemplos. Tenemos, en este caso estamos usando fibras de polipropileno. Aquí está el concreto con fibras, viene el agrietamiento y sigue soportando carga después del agrietamiento. El elemento de concreto que se ha agrietado sigue unido de cierta forma. Como ven, no se colapsó. O sea, esto es lo que nosotros conocemos como una falla dúctil. O sea, y es lo que estamos buscando en nuestros soportes, que sean fallas dúctiles, que nos den tiempo de reaccionar, ya sea para aplicar un refuerzo adicional o para abandonar el sitio en caso de ser necesario. Aquí vemos una falla frágil. En este caso, un concreto sin fibras, al momento que ocurre la primera grieta, es la única grieta y colapsa el sistema de concreto. Vean. Ahí está. O sea, la primera grieta es la última grieta. Ahora,
Aquí vemos, por ejemplo, este concreto a compresión. Las fibras no le van a dar mayor resistencia a compresión, pero lo que sí hace la fibra mantiene las partículas unidas, evitando el estallamiento del concreto. A mayor resistencia a nuestro concreto, el concreto absorbe mucho más energía y su falla es frágil, o sea, tiende a estallar. Entonces, vean, aquí el concreto está desmoronándose o partiéndose en pedazos sin tener un estallamiento violento. O sea, el concreto dejó de soportar y ahora quien está soportando es la fibra que está dentro de él. A diferencia pues, de lo que es un concreto convencional de alta resistencia, sencillamente pues el concreto va a aguantar tanta carga hasta que explota. Pero aquí vemos este deterioro gradual del concreto bajo carga. Y aquí vemos un concreto de un cilindro sin fibra. Sencillamente soporta carga hasta que explota. Y entre más resistencia tiene mi concreto, más fuerte es su explosión. Aquí podemos ver la explosión de ese concreto. Entonces, aquí, este es un comparativo de un concreto con malla. La malla se encuentra aquí al centro y un concreto con macrofibra. O sea, los dos están bajo las mismas condiciones de carga, es la misma resistencia del concreto, es el mismo diseño de mezcla de concreto. Este trae la malla al centro como lo marca y este pues trae macrofibra por toda la matriz. Pues, cuando viene la falla del concreto, explota, mientras que el concreto con macrofibra no explotó. Sí hubo daños, sí tiene de este concreto, los dos concretos fallaron a la misma edad. Este todavía mantiene su integridad, a diferencia del otro, y aquí podemos ver, aquí está la malla exactamente al centro que tenía este concreto. Entonces, aquí vemos el segundo ensayo con el mismo cubo que se acaba de ensayar. Ahora se puso otro donde la malla está en la parte de arriba a un tercio y vemos que este concreto que ya está fallado sigue soportando carga, se sigue deformando y es parte de esa ductilidad, de ese comportamiento que estamos buscando con la adición de fibra a los concretos. Entonces, ahorita, por ejemplo, vean cómo pues, su falla no fue explosiva, sino su falla fue gradual y ahí está al momento que también estaba fallando ya el otro cubo con otra malla. Entonces, esos son algunas de las ventajas que nos ofrece el concreto reforzado con fibra. O sea, el concreto reforzado con fibra nos ofrece un refuerzo en 3 dimensiones, la malla nos ofrece un refuerzo en 2 dimensiones. Y ahora, este es un concreto muy especial, un concreto diseñado para soportar el impacto de bala. Aquí se está disparando con un rifle 3006. Vean lo que hace el rifle a un concreto sin refuerzo. Vean cómo por las balas prácticamente trituran y destruyen al concreto. Son 5 balazos. Aquí está lo que pasa, es un panel de 12 centímetros de espesor y están soportando el impacto de la bala. O sea, aquí es donde estas fibras, o sea, para que tengan una idea, o sea, el impacto de esta bala es 9 millones de joules. O sea, este panel soportó 45 millones de joules. O sea, eso es lo que podemos lograr con las fibras. Aquí ahorita quítenle el nombre de concreto balístico, pero pueden pensar en un recubrimiento que pueda soportar grandes deformaciones del terreno con un espesor mucho más ligero debido a una gran cantidad de fibras. O sea, aquí ya estamos hablando de volúmenes de más de 100 kilos de fibra por metro cúbico y pueden ser bombeadas y pueden ser colocadas sin ningún problema. Entonces, ya para terminar un poquito aquí el día de hoy, esta breve plática con ustedes, vamos a ver 3 casos de estudios muy interesantes sobre el uso de concreto lanzado en obras subterráneas. O sea, el primer caso pues, es una rehabilitación de zonas de marco, que ya veíamos una foto ahí anterior. O sea, esto era una mina abandonada que fue adquirida por una compañía minera nueva y entonces a la hora que empezó a trabajar, pues se dio cuenta de entrada, pues bueno, que ya los marcos de madera ya estaban dañados, ya estaban algunos cayéndose, de hecho
pusieron algunos soportes de acero para detener los marcos de madera y por lo único que hacía era mucho más complicada la operación de los equipos. Entonces, vean el grado de deterioro, el intemperismo, la madera podrida, la corrosión ahí en estos marcos habilitados y entonces el proceso de descarga de los marcos, ahí una labor lenta, peligrosa. Ya una vez que se empezaron a descargar, la aplicación de concreto lanzado, en este caso fue un concreto lanzado vía secas, después la aplicación, después cambiaron ellos una aplicación robótica, aquí está la aplicación del concreto lanzado en una zona de marcos, el anclaje, lo que es la instalación de malla y anclaje, y después una segunda capa de concreto lanzado, vemos el anclaje aquí colocado, y ahí está con la segunda capa de concreto lanzado terminado a una nueva sección y permitiendo, pues ya disminuyendo el riesgo de accidentes con el paso de los equipos. O sea, esto es una de las formas muy, muy versátiles que nos puede hacer el concreto lanzado y cómo pues, nos protege la roca contra el intemperismo y cómo pues, nos puede ayudar a resolver muchos problemas de estabilidad. Vemos pues aquí otra vista ya del concreto lanzado y terminado. Este caso es una mina en Canadá, es la mina Stobie. Esta es muy interesante porque aquí lo que ellos hacen es, ellos manejan la aplicación del concreto lanzado vía húmeda, vieron que se incrementó 2.5 veces el factor de seguridad en comparación contra el concreto lanzado simplemente contra el concreto con malla y anclaje. O sea, ahí ellos vieron que había ahorros en costos de instalación del material y que en el marco general había ahorros de más del 66%. Esta mina era muy interesante porque ellos fabricaban el concreto en superficie, lo dejaban caer, por aquí está la fabricación del concreto, o sea, estamos en una zona que en invierno estás a menos 50 grados centígrados, el concreto salía de la planta simplemente con lo que era con los agregados, grava, arena y los aditivos, llegaba a la mina, en la mina se le adicionaba el agua y el cemento, se mezclaba el camión, se descargaba por este tubo lo recibía 2,000 metros abajo, o sea, tenía una caída vertical este concreto, 2,000 metros, aquí diseñado por este amortiguador para evitar la segregación, descargaba al mixer, al camión mezclador, y lo llevaba a aplicar a los diferentes niveles del terreno. O sea, entonces, es un hecho, no es ficción, se puede dejar caer el concreto a cualquier altura, hay que trabajar, pues digo, con las características del diseño de mezcla para mantener sus propiedades, su cohesión, su revenimiento, sus temperaturas, todo durante este proceso de colocación. Aquí vemos, pues digo, los diferentes frentes y la aplicación del concreto lanzado. Y aquí vemos un comparativo de lo que ellos hacían antes a lo que están haciendo ahora. O sea, vemos cómo la malla y anclaje, cómo hay rocas sueltas, cómo hay intemperismo, cómo hay un deterioro de la malla, mientras que las zonas que han sido lanzadas se ven en excelentes condiciones. Entonces, esto pues es algo bastante novedoso, bastante que cambió mucho el sistema de soporte y la forma de trabajo en esta mina. Entonces, aquí les voy a hablar de un caso muy interesante que me tocó participar y de hecho por este trabajo ganamos un premio internacional. O sea, fue el reforzamiento, la rehabilitación del drenaje profundo de la Ciudad de México. Aquí vemos las condiciones iniciales del drenaje. Este drenaje, pues digo, fue construido hace muchos años. El ataque por sulfatos ha sido muy fuerte. Y bueno, esta era las condiciones iniciales. Pueden ver acero de refuerzo expuesto, pueden ver zonas donde pues ya no había ni acero de refuerzo. Entonces se hizo una hidrodemolición con agua a muy alta presión. El acero que estaba ahí se limpió, se aplicó un epóxico y se adicionó una malla de acero nueva, para refuerzo, una parrilla de acero nueva. Entonces, ya después del hidrolavado, después de aplicar aquí un inhibidor de corrosión que vemos de color gris sobre el acero existente, se aplicó aquí un sellador y sobre eso se montó simplemente nomás de la mitad del tubo fue lo que se aplicó el concreto lanzado. Entonces aquí está el refuerzo adicional y
Entonces, era un concreto de revenimiento de 26 centímetros. Aquí vemos el revenimiento, vemos la descarga en la bomba de concreto, y este concreto tenía un bombeo de más de 1,500 metros de distancia, tenía 70 metros en caída vertical y luego en 1,500 en horizontal para llegar al equipo de lanzado. Vemos aquí los 70 metros de tubería en el tramo inicial y luego, pues aquí los 1,500 metros de tubería hasta llegar a la frente donde se estaba aplicando el concreto lanzado. Fue un bombeo muy largo que se realizó y colocábamos pues alrededor de 160 metros cúbicos por día. Aquí vemos el robot, aquí está la parrilla, ahí está la gente atrás, los acabadores, y ahí está pues, la aplicación del concreto lanzado con características especiales de durabilidad pues para soportar un poquito más las condiciones. Ya después del acabado se aplicó un recubrimiento, aquí está la aplicación robótica y aquí está ya el acabado final. Sobre este acabado final se aplicó un recubrimiento para proteger la vida del concreto lanzado y alargar de esta forma la vida del drenaje profundo de la Ciudad de México. Entonces, con esto, pues termino la breve presentación del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y estoy atento a sus preguntas. Muchísimas gracias.